Caso 2. Introducción a la Ingeniería Civil por Juan Andrés Peña, Martín Fajardo, Brian Vanegas, Carlos Ramírez y Carlos Valencia. Índice. Primero, introducción. Segundo, objetivos. Tercero, materiales. Cuarto, que es una cercha para que funcione y ventajas. Quinto, boceto a lápiz y descripción. Sexto, creación y predicciones, boceto 1. Séptimo, prueba, boceto 1. Octavo, ángulos de deflexión, boceto 1. Noveno, resultados. Décimo, cambios de boceto 2. Onceavo, prueba, boceto 2. Doceavo, reflexión. Y por último, la bibliografía. Introducción. En el caso 2 de la materia Introducción a la Ingeniería Civil, se solicita crear un puente hecho de cerchas que resista y cumpla unas especificaciones obligatorias. Este proyecto ubica a este grupo como una empresa de construcción en donde se pide crear un boceto y un puente que cumpla con un diseño único y creativo, que posteriormente se utilizaría como diseño para crear un puente que atraviese un río en un lugar específico en Colombia. Por lo tanto, este debe ser además de resistente económico. Por lo tanto, se pide que este boceto, principalmente, entonces, primero se debe diseñar una estructura de cercha que sea abstracta y única, y segundo se deben usar combinaciones de tres polígonos diferentes. Uno de estos debe ser un triángulo. Tercero, puede usar hasta 100 palos de paleta. Cuarto, su estructura de cercha debe encontrarse entre los 70 y 90 centímetros de longitud. Quinto, debe identificar y etiquetar dos ángulos para cada uno de los tres tipos de polígonos utilizados en su diseño, que medirá y analizará a lo largo del proceso de diseño. Sexto, todos los palitos de paleta a utilizar deben ser 10 centímetros de largo y no se permite cortar los palitos. Por lo tanto, en el transcurso de esta presentación se va a describir paso a paso la construcción del boceto junto con gráficos y datos que ayuden a concluir finalmente llegar a una conclusión de cuál es el mejor puente y escoger cuál es el que más cumple los requisitos básicos. A continuación se presentarán cuáles son los objetivos que tiene este proyecto. Construir una armadura única y creativa siguiendo los pasos del proceso de diseño de ingeniería. Explicar cómo la deformación de una forma afecta la suma de sus ángulos interiores. Y finalmente, explicar por qué un triángulo podría ser la forma geométrica más fuerte. Por lo tanto, los materiales que se presentarán a continuación fueron utilizados durante la construcción de este proyecto. Papel cuadriculado, transportadores, regla, lápices, tijeras, 100 palos de paleta para cada puente, pistola y barras de silicona. Y finalmente, 6 stickers para marcar cada ángulo respectivamente. Por consiguiente, se dará una pequeña explicación de qué es una cercha, para qué funciona y cuáles son sus ventajas. Un puente de cercha es caracterizado principalmente por ser un puente en el que tubos, ya sean de metal o de madera, son conectados entre sí creando diferentes figuras geométricas. Esto en la mayoría de los casos son triángulos, quienes son los encargados de soportar todo el peso de la estructura, incluyendo la plataforma y peso adicional, sean vehículos u otro tipo de objetos. Además, estos puentes son normalmente muy ligeros y capaces de soportar cargas grandes, siendo una de estas sus funciones. Sin embargo, también son muy usados para atravesar largas distancias. Hay una gran cantidad de tipos de puentes de cercha. Sin embargo, todos cuentan con una estructura básica que los caracteriza principalmente. Esta estructura puede ser ubicada en la infra o superestructura. Algunos tipos de cerchas son: cercha Pratt. Tienen una forma V en el marco. Son el tipo de cercha más utilizado. Cercha Warren. Está constituida por numerosos triángulos equiláteros. Cercha Wolf. Son muy similares a las cerchas Pratt. Sin embargo, cada brazo diagonal al centro tiene su ángulo ubicado hacia el centro, haciendo que forme una especie de A, como se ve reflejado cada cercha en las imágenes representadas en la diapositiva. Para la creación del puente se decidió usar tres polígonos, los cuales son el triángulo, el cuadrado y el hexágono. En el triángulo se tomaron los ángulos de 90 grados y de 30 grados, mientras que en el cuadrado solo se tomó un ángulo de 90, pues es el único que se encontraba. Cabe destacar que estos dos polígonos se ubican a los costados del puente, mientras que en la parte superior se usó el hexágono, donde se le tomaron los ángulos de 135 y 90 grados. Con el puente construido se tienen las siguientes predicciones. 1. Que el puente mantenga su posición y estabilidad después de aguantar 6 cuadernos. Segundo, se cree que los polígonos más propensos a sufrir cambios serán el cuadrado,
y luego le sigue el triángulo, ya que son los que reciben la mayoría de peso. Sus ángulos se verán deflectados claramente. Tercero, se cree que el polígono hexágono no se afectará a menos que haya ruptura del puente, pues al estar ubicado de forma paralela al peso, la única forma de que se vea afectado sería con la ruptura. Y por último, con respecto a la hipotética ruptura del puente, se cree que pueda tener dos opciones, donde se quebrará y quedarán dos partes del mismo puente, o simplemente se doblará y caerá sin efectuarse ningún cambio. Debido a esto decidimos reducir la altura del puente a 2 palos para lograr mayor estabilidad y también reforzar la base con más palos, logrando reducir los ángulos de deflexión y lograr un puente mucho más resistente. Además, se redujo el tamaño total del puente para que los palos apoyaran la base y los puntos donde se tenía que soportar más peso. En las pruebas fue necesario hacer una serie de modificaciones estructurales como las medidas de altitud y longitud del puente. Se modificaron las medidas, por ejemplo la altura se cambió de 3 palos inicialmente a 2 palos para brindar una mayor estabilidad. También se modificaron los ángulos para que el trapecio fuera lo suficientemente fuerte para soportar el peso que necesita el puente. Asimismo, se modificó la cantidad de palos que se emplearon a la hora de realizar el puente. Por último, se modificó los puntos de uniones en los cuales se unían los palos. Antes, en el primer puente, estaban pegados con silicona fría. Ahora los modificamos y quedaron pegados con silicona caliente, lo cual le brinda una mayor fuerza y estabilidad. Al final pues podemos ver la prueba del boceto 2. En esta pues podemos ver el video en el que pues se prueba el último puente que hicimos. Ahí se puede ver cómo nosotros acortamos la altura y el tamaño del puente, haciéndolo que pues se opera más estable y así soporta la cantidad de cuadernos que esperábamos, que eran pues los 6 cuadernos. La base está constituida por pues 9 palitos y la altura por 2. Podemos ver a figurar el triángulo y el cuadrado junto con la del hexágono, que está en la parte inferior de la estructura, como un techo, por decirlo así. Ahí vemos como los 6 puentes son colocados en la estructura y como pues los ángulos se deflectan y la estructura está a punto de caer hasta que pues, en un punto no soporta la cantidad de peso y cae. Aquí podemos ver el puente, la estructura del puente, cómo está pues organizada. Finalmente nosotros pudimos concluir, pues tuvimos que responder 3 preguntas, las cuales pues respondimos en la siguiente diapositiva. La cantidad de peso que soportó el puente fue de 6 libros y pues esto funcionó gracias a que realizamos muchos cambios al primer puente, ya que pues nos dimos cuenta de muchos errores que teníamos, tal como la altura, la cantidad de palos que utilizamos, haciéndolo que pues fuera más pequeño y soportara más peso. A la hora de responder cómo funcionaba esto, a la hora de hacer diferentes planos un ingeniero, pues pudimos concluir que pues esto ayudaba mucho a los ingenieros, ya que pues los ayudaba a no cometer errores, para pues que finalmente con la estructura final, que pues es la que se construye, no pueda ocasionar daños y no pueda pues tomar vidas de una persona, porque no sería lo ideal, es lo peor que le puede pasar a un ingeniero. Y al final nos dimos cuenta que tuvimos un error, que pues nos dimos cuenta que el triángulo es la figura geométrica que más aguanta el peso de la estructura y ayuda a que sea más estable, haciendo que pues nosotros pusimos los cuadrados como base de la superestructura del puente, pero pues nos dimos cuenta que el triángulo es el más adecuado para esto, ya que pues sus pesos son, ayudan a que el peso esté mejor distribuido y los ángulos no sufran tantos cambios después de que el peso se le adhiera a la estructura. Entonces pues eso fue un error, pero pues al final nos dimos cuenta. Muchas gracias, acá está la bibliografía y pues gracias.